¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio, programa, conversación en Salieron por Amor de Su Nombre. Estoy con el pastor Felipe Jorquera. Es muy particular esta entrevista. ¿Cómo estás, Felipe? Te presentás y ahí empezamos la charla, Hola, que va a ser buena. sí. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Sí, Felipe Jorquera. Estoy en Uruguay, en Salto, una ciudad que tú conoces muy bien. Soy de Chile y bueno, estamos sirviendo al Señor aquí en este hermoso país. Sí. Hace un poco más de 8 años, por la gracia del Señor. Sí. 8 Gracias años. por la invitación. Sí, buenísimo. Felipe, ¿estás casado? ¿Tu familia? ¿Cómo se compone? Sí, mi esposa Maricel, estamos casados hace 14 años. Y Francisco tiene 11, Amalia tiene 8 y Isabel tiene 6 años, que ella es uruguaya. La del medio llegó a Uruguay de 4 meses, así que es más uruguaya que chilena, pero Mirá. Pero ella tiene alma salteña. Sí. Nosotros llegamos a Uruguay con Carolina, que tenía 2 años. Lucas hacía 6 meses que había nacido y nació nuestra hija menor, ahí, Micaela, que es salteña. Así que Uruguay. Bueno, así que estamos bastante parecidos. Esta iglesia tiene ese don. Jaime, que ya lo entrevistaste hace unos días atrás, qué linda entrevista, pasó lo mismo. Y Andrés, que vino después que vos también, así que... Sí, parece que Salto y que... Bueno, ¿y cómo te tratan las naranjas? El agua termal. Sí, el agua termal y las naranjas algo tendrás. Sí. ¿Te acostumbraste a comer naranja ya o no? Se viene linda. Sí, ahora es el tiempo de ponernos al sol con... Sí, a ponernos al sol con las mandarinas. Y bárbaro, sí. Empiezan las heladas y dan... las naranjas y las mandarinas obviamente bien dulces. Sí, tengo unos preciosos recuerdos de Salto, estuvimos 16 años ahí, ya llevamos 13 acá en la Patagonia, pero es una bendición como Dios ha bendecido siempre ese lugar y bueno. Felipe, ¿cómo llegaste al Evangelio? ¿Cómo llegó Cristo a tu vida? Y sería lindo escuchar aunque sea un poquito de lo que Dios hizo en tu vida. Porque después queremos saber qué pasó en tu vida ministerialmente, cómo llegaste ahí. Por supuesto. Doy gracias a Dios de nacer en un hogar donde mis padres son creyentes. Ellos siguen en los caminos del Señor, por la gracia de nuestro Señor. Somos 6 hermanos, y bueno, todos de pequeño escuchamos del Señor, yendo a la iglesia, a la escuelita dominical. Tengo que decir que no era el más ordenado, no me sabía el orden de los libros, no sabía toda la historia, pero yo iba. Llegó un tiempo siempre, yo estudié música desde pequeño, ahí ven una guitarra, pues estudié trompeta, y la música me ayudó a mí a desarrollar un poco más mi personalidad, era muy tímido. Y eso me ayudó en la iglesia también, porque aprendí la guitarra, el piano, y me empecé a involucrar. Entonces, ya de joven me empezaron a pedir ayuda para la escuelita bíblica de verano. Yo entendía el Evangelio, sabía de qué se trataba. Yo crecí en la UCB, en la misma misión donde estoy ahora, en Coquimbo. Estaba el pastor Mondaca en ese tiempo, Miguel, esos años. Ahí fue mi pastor, sí, de niño. Pero yo no tengo un día donde digo, ese momento, pero sí hubo un momento en mi vida donde yo, digo, como la mayoría de nosotros, quizás de mi generación, habré hecho alguna oración en algún campamento, habré comprendido de esta manera. No solo la tuya, no solo tu generación, sí. La mía también. Sí, bueno, antes también, ¿no? Pero más allá de la crítica que uno podría tener a eso o no, pero hubo un momento que para mí fue eso, donde fueron abiertos mis ojos, ¿no? Yo creo como la mujer ahí en Europa. Y ayudando, yo siendo ayudante de una escuelita bíblica de verano, a la maestra, que yo agradezco a los maestros de escuela dominical. Ahora como pastor agradezco a los maestros de escuela dominical, aún, no me acuerdo mucho de sus clases, pero sí su testimonio, sí su fidelidad y lo que hacen, ¿no? Yo creo que eso, el Señor hubiese utilizado de otra manera probablemente, pero utilizó eso. Y siendo ayudante de la maestra, ella explicándole a los más pequeños,
acerca del plan de salvación, y yo escuchando, y yo diciendo, sí, claro, y ahora esto, y porque la santidad de Dios y el pecado, y yo escuchando, repitiendo en mi mente los conceptos del Evangelio, viene un momento donde digo, ¡pup! Ahora entiendo lo que ella está hablando, ahora lo comprendo, ahora hay hay un entendimiento en mi mente y una convicción. Y yo lo sabía de memoria o a medias, pero hubo ese momento, yo recuerdo, tengo que haber sido como los 13, 14 años, ese momento donde yo dije, soy salvo, ¿no? O Él me salvó, ¿no? Ese momento donde hubo convicción de lo que yo creía, de lo que yo sabía, pero hubo esa convicción en ese momento. No hubo algo mágico, nada, simplemente fue una cuestión racional, pero que me afectó a mis emociones, que sí. Yo recuerdo con 14 años haber ido a un campamento en Melipilla, esos campamentos misioneros, y haber ido de ese momento, yo creo que fue la semilla. Fui a Chiloé, estuve con Rafael en el año 96, y estuve una semana, 10 días ahí. Yo no entendía mucho porque yo estaba con el deseo digo, ahora soy salvo, tengo que hablarle a los demás. Y fui allá con 14 años, imagínate, yo era un palo así, comía poroto y parecía un rosario, ¿no? Un flaco así, no tenía fuerza para nada, pero allá ayudando a bajar de la yunta de bueyes la carpa y todo. Tormenta, todos se tenían que ir porque todos volvían a sus trabajos, y yo no tenía nada que hacer, era verano, estudiante, y digo, yo me quedo, y me quedé como 2 semanas más con Rafael. Observé mucho de su familia, de lo que él hacía, con Misael, Avendaño, el misionero que manejaba la lancha en ese tiempo. Y sí, no fue en ese momento donde el Señor impactó mi vida con esa semilla de servir al Señor en ministerio, que vino a dar fruto muchos años después, ¿no? Pero bueno, así viene el Señor, y también creo que de alguna manera el Señor dijo, bueno, yo te voy a usar para esto. Yo no tenía idea en ese momento, pero creo hoy, después de mirar para atrás, creo que esos 2 elementos se combinaron en ese momento, pero bueno, dieron fruto más adelante. Casi que, bueno, salvando las diferencias que uno puede hacer con el apóstol Pablo y todo, pero ¿quién era el Señor y qué quieres que yo haga, no? Es como que descubriste quién era el Señor y de repente, poco tiempo después, ¿qué quieres que yo haga, no? Y usar otros hombres como Rafael, que lo estoy contactando para poder tener también con él, porque es un valor, bueno, me imagino que ya lo sabés, pero un valor incalculable para el ministerio cristiano y para el consejo y el ejemplo, ¿no? Pero, y qué interesante como Dios no ha perdido el tiempo en tu vida, y de ahí a que realmente te enfocaste, porque estabas estudiando música, dijiste, después estudiaste música, pero hasta que te enfocaste en el ministerio. Sí, tuve el privilegio de estudiar en una escuela en La Serena, al lado de Coquimbo, son una sola cosa, claro, urbana ahí. Zona costera, ¿verdad? Zona costera. Sí, zona costera, ahí al norte de la capital de Chile. Y yo tenía mis clases en la mañana, como uno va al liceo, las clases normales, y en la tarde tenía música. Era como un conservatorio, pero era la escuela, no era parte, era toda una sola, era una cosa bien, bien peculiar y muy buena, y como digo, a mí me ayudó un montón. Y en ese tiempo yo terminé el liceo, pero tenía, y quiero compartirlo, porque tenía ahí una doble vida de alguna manera. O sea, a mí me gustaba la música. Claro. Me sigue gustando. Creo que Dios la ha usado para muchas razones, o la puso en mi camino por muchas razones. Estaba muy involucrado en la música, teníamos un grupo, una banda en la escuela, una orquesta sinfónica donde tocábamos, pero con los amigos teníamos una banda y tocábamos los fines de semana en algún lugar, y bueno, y el domingo yo después llegaba a tocar a la iglesia también. Entonces empecé a tener esa lucha. Vi muchas cosas que digo, de las cuales el Señor me salvó. No me metí en grandes embrollos, pero estaba en un mundo que estaba así, por caerme en la cornisa. Wow. Y en esa lucha, yo a la misma edad, el pastor Heriberto Moreno, padre, comienza una escuelita bíblica en un barrio en Coquimbo, ¿no?
y él quería a alguien que le ayudara. Mi hermano mayor le estaba ayudando con la guitarra y él se va a estudiar a otra ciudad. Entonces me dice, ¿me puedes ayudar tú? Fantástico, yo no tengo ningún problema. Yo tocaba la guitarra, yo iba a ayudar los sábados. Y después de unos meses, como 6 meses, comenzó una escuela dominical los domingos. Yo pedí permiso a mi pastor para ir los domingos a la escuela dominical allá. Y de alguna manera participar, yo sin darme cuenta, no tenía idea yo dónde estaba parado, pero participar de lo que vino a ser el inicio de una iglesia, que es la iglesia de Sindempar, creo que se llama Rosa de Sarón, en la UCB allá en Coquimbo, ahora. Desde su nacimiento, en los años 90 y tanto, 97, por ahí, 98, y cada domingo él me pasaba, me levantaba en su camioneta, íbamos, yo colaboraba, yo veía, yo participaba, yo ayudaba con la música, ¿no? Pero lo que vi en él quedó en mi retina, quedó en mi memoria, ¿no? Su ejemplo de fidelidad, de perseverancia, de amor y de no métodos, ¿no? De simplemente ser creyente, y él sin ser pastor de alguna manera. Yo me acuerdo un lindo testimonio, a él lo ordenaron pastor de alguna manera hace muchos años después, pero él no se preparó formalmente, pero él comprendía lo que era la iglesia, ¿no? La reproducción. Wow. De la iglesia donde yo nací salió San Juan, y él colaboró, después salió Sindempar, y él colaboró allí. Y creo personalmente, y es mi convicción ahora, no solamente por lo que vi ahí, sino lo que veo en la Escritura, que es la manera más natural en cómo se debe reproducir la iglesia, ¿no? O sea, claro, estamos aquí, y de aquí salimos allá, y de aquí salimos allá. Sí. En fin, aprendí ese tiempo cosas que yo no sabía que estaba aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces, que hoy en el ministerio me han ayudado, ¿no? Estoy pensando... perdón, estoy pensando, sí, a veces la conexión retarda un poco el audio, pero está bien, nos vemos ahí. Porque no quiero perder algunas cosas. Felipe, estoy pensando en la importancia que ha tenido, porque lo he charlado con otras entrevistas, la importancia que ha tenido la iglesia local para tu vida en el inicio, y el ver la reproducción a través de la iglesia local y no estar esperando que alguien venga de otro lado, ¿verdad? El misionero, que obviamente es importante también, pero la iglesia local ha tenido un papel importantísimo en tu vida para que vos observes eso, ¿no? Yo soy agradecido, y o sea, amo la iglesia, digo, hay campamentos, hay institutos, hay un montón de cosas donde uno puede participar y servir, pero el Señor lo que instituyó fue la iglesia. Claro, ¿no? Es el organismo vivo. Sí, sí. Bueno, me tocó enseñar hace unos días en Paysandú. Estoy como pastor asesor en Paysandú a partir de marzo, acá a 120 kilómetros al sur de Salto. Enseñar 1 Timoteo capítulo 3. Y solamente la introducción hablé de esto, ¿no? De entender, primero, antes de ver la estructura, entender que somos un organismo vivo. Claro. O sea, y un organismo organizado, como lo dice Tim Keller ahí en Iglesia Centrada al final, en los últimos capítulos. Sí. Entender esto que organismo vivo, ¿no? Y a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Entonces, si es vivo, se reproduce, pero también a veces tiene falta de vida, en fin. Yo agradezco a la iglesia, en lo que se daba en mi iglesia, aprendí mucho, digo, solamente como para compartir de mi trayectoria. Claro. En esos años, bueno, hubo un momento donde entendí que no podía seguir con esa lucha de estar probando en ambos lados, ¿no? Y bueno, el Señor en un punto marcó cosas en mi corazón que me llevaron a comprender que Dios me quería allí para Él, ¿no? Sí, seguí en contacto con la música de otra manera, pero fue una lucha claro, que sé que es natural, pero es más común de lo que a veces uno cree. Sí. Quizá otros luchan en otras áreas, pero la música es algo hermoso porque el Señor lo creó. Sí. Pero puede ser la lápida para muchos. Sí, tiempos. Es verdad. La realidad es que también muchas falsas enseñanzas han entrado a través de una música inadecuada. Vamos a decir inadecuada, porque la música en un sentido es amoral, ¿no es cierto? Pero una música, por así, inadecuada para la iglesia, o que te relaciona o te identifica con ciertos
ciertos parámetros o ciertas personas o ciertos modismos, y eso es así, pero porque uno se puede ir a extremos, ¿no? Se puede ir a extremos. Por supuesto, sí. Siempre uno tiene que llevar ahí un equilibrio en eso, pero la música es algo tan bello, que para mí esta es mi convicción, yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero para mí hay música buena y mala. Claro. Eso de estilo, y si hay música cristiana o no cristiana, yo mira, para mí hay música buena y mala. Claro. ¿Cómo lo juzga uno? Bueno, tiene que ver en el conocimiento que uno tiene de la música, en cómo se relaciona con ella, lo que ella también evoca en nuestro espíritu, y en fin, montones de cosas más, pero es algo tan hermoso que tiene sus peligros también. Sí, no por casualidad el libro más largo de la Biblia tiene una relación directa con la música, ¿no? Que no sabemos su música, claro, pero sabemos que fue escrito para que ser cantado, ¿no? Es así. Sí. Felipe, dale, eso quería saber, ¿cómo llega tu llamado al ministerio? ¿Ahí llega mismo? Mira, no, yo soy chileno y tengo que decir esto, parecía algún chileno por ahí. En Chile hay una presión muy fuerte, quizás no tanto, no sé si ahora sigue, yo estoy hace 8 años acá, pero en mis tiempos, mi generación tenía una presión por entrar a la universidad, estudiar, ser profesional, porque mis padres no lo fueron, porque sus padres tampoco lo fueron, y no es porque pudiésemos, sino al contrario, era un esfuerzo, había que pagar, salió carísimo, endeudarse, en fin, como en Estados Unidos, muy similar también. Claro. Entonces, pero bueno, di una prueba, me fue súper bien en la prueba para entrar y digo, bueno, vamos a estudiar algo, entré a estudiar pedagogía, me gustaba, pero estando allí me di cuenta que Dios quería algo más de mí, ¿no? Por los años que estuve estudiando en Valparaíso, que fue donde estudié, no tenía una iglesia donde congregarme. No teníamos, probábamos en algún lugar en ese tiempo, pero no tenía, y a pesar de no tener ese vínculo con la iglesia local, porque no siempre volvía a mi ciudad, el Señor me guardó en montones de cosas. Y llegó un punto donde la lucha entre, bueno, ¿qué hago? Y no terminé, no acabé mi carrera universitaria, volví a mi ciudad, digo, yo no, esto me va a llevar a otro lado donde yo voy a dejar de hacer lo que es mejor, ¿no? Y a lo que el Señor me llamó. Claro. Entonces dejé mi carrera con temor, gracias a Dios mis padres me apoyaron. Y ahí justo comenzaba ese año, o a los meses después comenzó el Instituto Bíblico en el norte, donde estaba yo, con Johannes Frunder, un misionero alemán. Sí. Y digo, voy a entrar a estudiar, y ahí hice mis materias. Bueno, comencé a trabajar y hice mis materias ahí sin saber lo que el Señor iba a deparar para mí. Yo no sabía de qué manera iba a ser. Siempre luché con el pastorado no, por lo que a veces uno ve o por lo que uno no ve del pastorado. Pero hice mis materias allí. Me tomó mucho tiempo porque no era todo el currículum al año, entonces varios años estudiando. Y en ese tiempo conocí a mi esposa, nos casamos y comenzamos a congregarnos en La Serena, porque vivíamos en La Serena. Claro. Y ahí, y lo menciono porque yo agradezco, y ese tiempo allí el Señor lo comenzó a usar. Ese tiempo, como digo, la iglesia local nuevamente, tuve la oportunidad de ser anciano ahí en la iglesia en La Serena, como 4, casi 5 años antes de venir acá a Uruguay. Y siendo anciano, o sea, yo creo que es una de las recomendaciones que yo hago, el participar en la iglesia local, el ser parte activa, o sea, que te reconozcan allí, el poder servir allí, equivocarse allí. A mí me ayudó, estuve ese tiempo con Alberto González como pastor. Claro. Y bueno, empezamos a orar, habíamos terminado nuestras materias y dijimos, bueno, ¿y ahora qué? Si dijimos que íbamos a servir al Señor, lo estamos haciendo, estábamos a cargo de los jóvenes, teníamos un ministerio de enseñanza los días viernes, aparte de la unión de jóvenes. Predicaba los domingos, y el Señor decía, no, yo quiero más, y empezó a poner el peso en cuanto al pastorado. Y bueno, yo dije, me vencí, dije, ok, como Jeremías, bueno, ok, voy a seguir, ¿no? Tú te encargas. Y ahí es donde viene de alguna manera el vínculo o la invitación para la necesidad acá en Salto. Y oramos, vinimos a conocer el 2010,
Y el 2012 llegamos acá, septiembre, el 1 de septiembre del 2012, el Señor nos trajo. Sí. Digo, en un cambio para nosotros Claro, grande, grande. en muchos sentidos, ¿no? En Sin muchos duda. sentidos. ¿Cuántos kilómetros? Pero 2000. Sí. 2000 kilómetros. Pero, Sí. y digo, la distancia Sí, es no lo de es menos. tanto. Yo creo que Es lo de menos. eh, Y Felipe, te iba a preguntar, antes de hacerte otras preguntas, mencionaste a Heriberto Moreno padre, porque sabés que, bueno, Felipe Moreno es mi yerno, es nieto, sí. Nieto. responsable del precioso nieto que tenemos con mi hija Carolina. O sí, el Responsable de abuelo es, hacerte ¿no? abuelo. Sí, Sí, claro. sí, claro. Entonces con el abuelo de Felipe, porque él me ha mencionado, si su papá ya partió con el Señor, pero el abuelo de Felipe, que tiene, bueno, su deseo es venir a ver a su abuelo, ¿no? Ya tiene unos cuantos años, ¿no? Sí, Sí, que sí. ahí está la relación de eso. Yo no conocí a mis abuelos, yo Mm, conocí a mis abuelas. Lo conocí a él de pequeño, en la iglesia, y él era un abuelo para mí, no de mira, niño. Y de joven fue un ejemplo y alguien que no tenía por qué invitarme a participar de nada, mm, no tenía ni obligación pero bueno, ahí es donde uno ve la gracia del Señor, porque claro, totalmente. eh, Sí, sí, digo, total. de otra manera No, es eh, solo Él, ¿no? qué, Entonces, li- yo agradezco al Señor por su vida, ¿no? sí. Qué lindo que los Y ancianos se ocupen, ¿no? Que los ancianos se ocupen de jóvenes, es que eso es. ahí yo veo, ¿sabes? A veces pensamos, decimos, oh, que se levanten obreros y falta gente. Digo, la responsabilidad de la iglesia es de observar quiénes. Ah, sí, Y la iglesia tiene esa sí, responsabilidad. Porque sí, uno lo ve también en el libro, de hecho. Oraron, apartaron, pero oraron y apartaron porque conocían. Timoteo sí. era de buen testimonio, no solamente su ciudad, las que están alrededor. Ujú. Y había gente que veía, este puede ser, y vamos a apoyarte y decirle, mira, que creemos en esto, vemos esto en ti. Y es una responsabilidad de los que estamos en el Por liderazgo, supuesto, sí, observar sí, quiénes pueden ser la siguiente generación. sí. Y de las maneras tan sencillas como esa, o sea, hacerte parte a alguien y obviamente ahí uno ve que... El Señor ha guiado eh, todo, sí, sí. eh, Felipe, ¿qué es lo que más estás disfrutando haciendo en el ministerio? ¿Disfrutaste o disfrutás haciendo ahora y te sentís cómodo en ministrando? ¿Hay algo particular que has visto en estos años que has tenido de tu primer ministerio que ves la mano del Señor en particular? ah, yo creo que una de las cosas que disfruto, me gusta estudiar, ponerme acá en la oficina, a veces paso más tiempo del que me doy cuenta. Me gusta visitar, estar con la gente. Yo creo que uno disfruta varias cosas y a Ujú. veces eh, eh, entendiendo que muchas de esas cosas también a uno lo contrarían. O sea, enfrentar tiempo con la gente es afilarse Es- ahí, ujú. es áspero a veces, ¿no? Claro, La claro que sí. consejería. Pero lo que yo disfruto, ¿sabes? El proceso del aprendizaje. Disfruto mucho el proceso. O Mm, sea, me gusta estudiar aquí, me gusta, tengo libros, tengo en internet, en la computadora, me gusta leer. A veces, el otro día hablaba con un amigo, digo, mi problema es que eh, a veces me voy demasiado. Entonces, claro, estoy investigando un tema y oye esto y encuentro un libro y después una cita y después un documento y después un claro. estudio y Nunca termino termina. leyendo claro, termino leyendo y a veces no necesariamente del texto, ¿no? Sino de una cuestión astronómica, una cuestión de Sí. biología, pero llegas ahí porque me gusta leer. Yo agradezco a mi papá que él me ayudó mucho a ponernos el hábito de la lectura. Sí. Pero claro, me desbando y a veces se me va el tiempo. Cuando, Pero lo que disfruto es el proceso sí, del aprendizaje en mi vida. O sea, yo aprendo más afuera, aprendo más en el contacto con las personas, en el tener que moldearme en la paciencia, eh, viendo el proceso de aprendizaje en otras personas. seguro. Yo tengo, y tú también la tuviste, tengo la dicha y la responsabilidad y el desafío de cuando tengo que preparar mi sermón, tengo personas
que tienen doctorados en la universidad y personas que terminaron el 4º año básico, entonces, y tiene que ir a ellos, a ambos, entonces claro es un desafío poder alimentar a una congregación de esa manera. Totalmente. Felipe, pero disfruto cuando ellos veo que hay un aprendizaje, ¿no? Y en mi vida también, ¿no? La manera en que el Señor me enseña, eso Precioso. lo disfruto. Felipe, eso que mencionás del proceso, solamente de paso, ¿no? Porque hay varios procesos que pasan en el ministerio y que uno está viendo, pero es cierto que mucha gente está apurado por llegar al final y no disfruta el entretanto de lo que hace. Es decir, tomás una carrera, querés terminar, vas a predicar y tenés que tener el mensaje terminado, pero ¿cuán importante es el entretanto? ¿Me explico? El entretanto. Mira, lástima que no busqué, pero te voy a tener que encontrar. Hay una canción de Jorge Drexler, que es uruguayo, que a mí me encantan muchas sus canciones, que habla de eso justamente. Pero habla justamente de eso, particularmente de que uno disfruta. Mirá si lo reconoce un inconverso, un incrédulo, en la filosofía del mundo, cuánto más en la vida cristiana, porque la Biblia dice que Dios está trabajando en nosotros. Filipenses 1:6, comenzó en vosotros la buena obra y perfecciona en tu vida. Y es verdad eso, ¿no? Que hay mucha gente que en vez de disfrutar el proceso está apurado por llegar al final y no se da cuenta. Es que nunca llegas y hay insatisfacción porque no llegas nunca. Entonces, y ahí es donde uno ve y se llena de cosas. Vamos desde el extremo, desde el activismo, ¿no? En llenarnos de cosas porque terminar una actividad es una meta cumplida. Claro. Supuestamente, o nos llenamos de estudios y de desafíos académicos porque supuestamente ahí hay una meta, sin entender, bueno, vamos a tomar otro ejemplo acá de un uruguayo, del maestro Tavares, él siempre habla del proceso, ¿no? Claro. De la importancia del proceso, no tanto del objetivo en sí. Obviamente uno tiene metas, uno tiene objetivos y como creyente y como líder y como pastor, uno tiene objetivos claros que uno tiene que apuntar allí, ¿no? Pero del que disfruto es del camino, ¿no? Claro. Porque en el camino uno se cae, uno se tropieza, uno se puede hasta desviar y volver a encontrar por dónde volver a agarrarle la mano al asunto. Claro. Y creo que la música a mí me ha ayudado a entender eso, ¿no? Porque en la música uno escucha un concierto hermoso y ese es lo culmine, pero muchas veces uno va al concierto y es horrible. Hay una premisa entre los músicos a veces que es ensayo malo, buen concierto, ¿no? Y a veces el último ensayo sale horrible, malísimo, pero va al concierto y sale espectacular. Pero para llegar a eso tuvo que haber un proceso, y el proceso uno lo disfruta porque aprende del director, de cómo te dirige, y estar con otra gente, y escucharlos a ellos, y que ellos te escuchen, y todo eso, esa amalgama de cosas que hay, que a veces uno lo simplifica demasiado, o lo complica cuando en realidad no es necesario tampoco. Ahí, mira, termino con una frase de un músico, Charles Mingus, un contrabajista. Él decía... hacer complejo algo simple lo puede hacer cualquiera. O sea, hacer complejo algo que es bastante sencillo lo hace cualquiera, pero hacer sencillo algo que es complejo, eso es creatividad, eso es arte. Entonces, y uno va al Evangelio y uno va a la Escritura, y la verdad es que y uno ve la enseñanza de Cristo nomás. El Señor no se complicó demasiado, ¿no? No. Entonces, la belleza, yo tengo una premisa de vida que es la belleza de lo simple. Esa es una premisa de mí para el fútbol, cuando jugamos al fútbol ahí con nuestros amigos uruguayos, que la da vuelta y todo. Digo, lo bello está en lo simple, tóquela al lado, adelante, no se complique tanto. Y nos reímos porque me reconocen por eso en el fútbol. Pero para el resto de las cosas, y creo que en el ministerio a veces también, ¿no? A veces lo complejizamos demasiado. Perdemos mucho tiempo, sí. Yo creo que Dios nos ha dejado en la misma figura del embarazo, de la gestación, que es importante el proceso para que el final sea
sea algo así, ¿no? Y aún en la conversión lo sabemos que el proceso en que una persona trabaja, el viento sopla donde quiere y finalmente llega el nuevo nacimiento, pero en la vida, en el ministerio también es importante que nosotros entendamos que hay todo un proceso que ocurre tanto en el discipulado, en la enseñanza, en la predicación, para poder alcanzar a las personas o para poder lograr un objetivo. Es importante ver todo el proceso que el Señor nos está dando y haciendo con nuestras vidas, ¿no? Hay algo importante en eso para destacar siempre. Felipe, mi pregunta es, en estos años que has estado en el ministerio ya, ¿podrías decir, ya, quizás es poco tiempo, pero podrías decir, esto yo no, sí, poco tiempo para lo que te voy a preguntar, esto no lo volvería a hacer? Yo sé que nos arrepentimos muchas veces todos los días, esto no lo tenía que haber hecho hoy, pero digamos, eso como decís, pensando en que este canal es para beneficiar a todos, pero también a pastores que están batallando en este tiempo también, o gente que está entrando. Y no importa si tienen muchos años o pocos años de experiencia, siempre hay algo que nos va marcando. Hay algo que te ha marcado en tu vida y decís, obviamente que se puede decir acá, ¿no? Que esto lo hubiera hecho de otra forma. Y quizá en cuanto a mi temperamento, mi carácter, hubiera enfocado esto. Esta mañana salió al aire el pastor Diego Franco. Él dice, ya hace unos años que está, yo sería menos cobarde, me dijo, y bien duro, ¿no? Para hacer tal cosa. Entonces, nada, quizás se me ocurre. Por ahí decís, todavía no llegué a ese punto, estoy agradecido al Señor, esto es bien abierto, así que, pero quizás hay algo que decís. Tuve una charla que no me olvido, a orillas del lago Calafquén, ahí en Liganray, con Jorge Black. Mira. Ya estaba por cumplir 100 años, la última vez creo que anduvo por allá, de las últimas veces. Y yo agradezco, tuve el privilegio de conversar muchas veces con él, y él siempre decía, yo tengo una A mayúscula aquí, de aprendiz. De aprendiz. Y yo lo que hablaba recién, el proceso, y yo creo que eso me marcó mucho, ¿no? De no dejar de aprender. Y creo que lo que no haría es pensar, muchas veces pensé que estaba listo para algo y no lo estaba. Sí. Muchas veces pensé precisamente, y eso me ha ayudado a entender que uno está en el proceso todo el tiempo. O sea, claro. La vida cristiana se trata de un caminar que va a culminar cuando ya no estemos acá. Entonces, claro que hay cosas que no haría. Entonces, cuando uno a veces es demasiado cerrado en... Obviamente que uno tiene que tener convicciones. Yo tomé muchas malas decisiones, por ejemplo, antes de venirme a Uruguay, en las que estaba convencido que era la voluntad del Señor. Y bueno, el tiempo demostró que no era así, ¿no? Sí. Tenemos un poco de... Yo creo que eso... Bueno, tenemos un poco de... Bueno, siempre hay, pero al principio tenemos un poco demasiado de autosuficiencia, ¿no? Creemos que sabemos todo y el proceso, como vos decís, nos lleva a recordar que aprendemos, ¿no? Pero sí, tenemos a veces autosuficiencia. Si lo quiero poner en algún concepto, sería, me cuestionaría más mi certeza, ¿no? Yo creo que la capacidad crítica, que hoy día la vemos bastante poco, más con todo lo que estamos viviendo, es algo que es muy necesario, ¿no? Creo que, y él lo dice, el autor de Hebreos, ¿no? Los que han alcanzado madurez son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Exacto. En el discernimiento del bien y mal están ejercitados. Y para eso tienes que tener una capacidad de análisis, de criticar también lo que uno, no solamente lo que uno piensa, lo que uno cree también, sino que, a ver, sin caer en el dudar todo el tiempo, por eso sería inconstancia. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Serían dos almas. Sí. Pero cuestionarnos un poco más. Yo, obviamente con la juventud, yo estoy por cumplir 40 años el año que viene, en los veintitantos uno va más rápido y piensa que sabe mucho, ¿no? Y la verdad es que no. Entonces, y ahí yo quiero hacer un alcance, porque a mí me sirvió mucho haber sido anciano ese tiempo antes de venir acá en mi iglesia, en la iglesia de La Serena. Y mando un cariño a mi iglesia de La Serena. Sí, después seguro le va a mandar para que vean el enlace.
porque yo aprendí ahí, o sea, cometí muchos errores allí, ¿no? He cometido muchos errores acá en el pastorado, pero cometí muchos errores ahí que me permitió ver el ministerio en primera línea o en segunda línea, pero ahí sin estar con toda la responsabilidad que tengo ahora. Pero agradezco eso y creo que es un consejo quizás para los que están entrando al ministerio o para los que están considerando el ministerio. No tiene por qué ser así para todos, pero creo que es muy necesario. Sí. Hoy día hay jóvenes, acá nos ha pasado en Uruguay, chicos que con 18 años van al instituto, 23 están egresados, y uno piensa que está listo. A eso no me refería, ¿no? Y claro. No es así, no es así. Sí. Es muy interesante que el libro de Proverbios apunta a los jóvenes, ¿no? Para adquirir inteligencia y cordura. A ver, la juventud es preciosa porque es parte de lo que Dios ha hecho, pero si aprendemos de jóvenes a escuchar al Señor, yo te entiendo porque tuve también buenos maestros, cometí muchos errores, los sigo cometiendo, quizá no es el hábito de lo que era antes, porque uno va aprendiendo, pero ciertamente el valor de la Escritura en el corazón de un pastor que le forma, que le permite hacer, como dice el Salmo 78 en cuanto a David, la pericia de sus manos para poder pastorear. Es importante eso, y yo creo que es lo que vos decís, porque no significa que no se vaya a preparar, los jóvenes tienen que prepararse, tienen que estudiar, pero necesitan tener contacto con sus Biblias, necesitan tener contacto con hombres que les enseñen y recibir el consejo, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Y ¿sabes qué? A ver, el Instituto Bíblico, yo lo he hablado con varios pastores y llegamos a la conclusión, sin desmerecer el trabajo, uno se formó allí también, claro. Pero de alguna manera muestra lo que es el fracaso de la iglesia local. O sea, la iglesia es la que forma. Entonces, exacto. Está bien, ten tu preparación en el instituto, la debes de tener. Nuestra misión nos pide que sea así. Uh-huh. Pero si no tuviste tu formación en la iglesia, yo creo que hoy, si no es un requisito, debería ser, ¿no? Claro. De tener claro su formación en la iglesia. O sea, te formas en el instituto, pero bueno, ten un tiempo que te reconozca tu gente como... Seguramente. Como la gente. Así yo, pero tengo libros aquí, me encanta leer, pero de donde yo más me nutro es de la gente con la que hablo. Con la que hablé, con Jorge Black, con Heriberto Moreno, ¿no? Sí. De esa gente uno tiene que nutrirse. Si yo haría lo que volvería a hacer, tú me preguntaste qué no haría y qué sí haría, bueno, hay dos cosas. Me volvería a casar con mi esposa 1000 veces y yo agradezco a Dios por la mujer que puso en mi vida. Yo no estaría acá si no fuera por ella. Sí, o sea, me ahorraste la pregunta. Música. Me ahorraste la pregunta. La música estuvo a punto de tirarme por la cornisa. Sí, te iba a decir que me ahorraste la pregunta porque también pregunto sobre la música estuvo a punto de... Sí. La música estuvo a punto de tirarme por la cornisa y ella canta precioso y con ella nos conocimos involucrándonos en la música. Uh-huh. Y me rescató. Yo no estaría... Y aquí otro consejo, no se puede estar en el ministerio sin familia, ¿no? Y esa es mi mayor preocupación. Si hay algo que disfruto principalmente, uh-huh, y algo donde aprendo principalmente, con estos hombres que escribieron todos estos libros, a mí no me conocen. Claro. Yo no los conozco, pero mi esposa me conoce. Claro. Y conozco a mi familia y mis hijos, sí. y con ellos yo aprendo. El Señor me habla, pero que me deja sordo cuando trato con ellos, cuando trato con mi esposa, cuando ella trata conmigo. Y yo agradezco a Dios por su vida, porque es el mayor instrumento que Dios ha puesto en mi vida para formarme después de su palabra, ¿no? Felipe, quizá ya lo mencionaste, pero siempre hago lo mismo al final, y les digo lo mismo. Te estás yendo en el tren y le estás dando algo a alguien que sigue, que se queda, que tiene que hacer algo ahí. Y es lo único que le puedes dar. ¿Qué le dirías en este momento de tu vida, ¿no? Porque la experiencia que vos tenés ahora es la suficiente que el Señor te ha dado. Te dará más experiencia más adelante, pero ahora sos un pastor joven. ¿Y qué le dirías a esta persona, ¿no? Así como Pablo le dijo a Timoteo, mirá, quédate, te ruego que te quedes en Éfeso para que establezcas ancianos. ¿Qué le dirías a alguien que está allí, aparte de lo que ya mencionaste, que tiene que prepararse, que tiene que tener convicciones y que tiene que tener convicciones sólidas? ¿Hay algo más que te gustaría? Que escuche a la gente que tiene a su lado. A veces prestamos más oído a gente que, como yo decía,
que no nos conoce, que están muy lejos de nosotros, que son muy sabios, que tienen mucha mejor preparación que nosotros o que las personas que están a nuestro lado. Pero esa gente nos conoce, bueno. sabe cómo somos. Entonces, prestar atención a ellos, prestar atención a ellos es muy importante, ¿no? Dios los pone con alguna razón cerca nuestro, o se nos cruzan el camino. Yo agradezco a los pastores. No tenemos que olvidar que los que estamos en el ministerio somos ovejas y tenemos que ser pastoreados también. Entonces, y la pregunta es, ¿quién pastorea a los pastores? Sí. El problema es que, así como a veces nosotros como pastores nos damos cuenta que hay personas que son difíciles de pastorear, como pastores también a veces somos muy difíciles de pastorear. Entonces, tenemos que tener pastores con los cuales conversar, que nos puedan apuntalar, que nos puedan decir algo en nuestra vida con derecho y con amor, y tenemos que estar dispuestos a escuchar. Sí, una rendición. Yo tengo dos o tres, cuatro que puedo nutrirme de ellos y puedo acercarme a ellos en este tiempo, ¿no? Claro, una rendición de cuentas siempre es importante para cualquier pastor, para cualquier creyente y también para cualquier pastor. Felipe Jorquera es el pastor del Centro Bíblico de Salto, Uruguay, hermosa ciudad, donde tengo raíces bastante, porque ya hablamos, mi hija, y bueno, hemos estado tantos años. Por favor, un saludo grande a los hermanos allí en Salto y que disfruten esta entrevista que va a ser de aliento y también puede ser un paredón de fusilamiento para vos para el futuro, así que no te preocupes que todo lo que hablamos acá queda ahí grabado, pero muchas gracias. Ahora seguimos hablando después de cámara un poco, pero gracias, Felipe, por el tiempo que invertiste y por incluir también a tu esposa en esto, porque siempre lo pregunto, y que bueno, saludos a Maricel y que el Señor realmente le siga utilizando en Salto y hasta donde Dios quiera utilizarles para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, Felipe. Gracias, Ricardo, por la invitación. Gracias.